Hola, bienvenidos al último vídeo de este tema 2, en el que vamos a hablar de la ley de Gauss aplicada a casos particulares, en concreto a los materiales conductores. En estos materiales, cuando están en equilibrio, y todos conocemos o pensamos y hablamos de conducir la carga en, por ejemplo, el metal, que esta carga se distribuye muy rápidamente. De esta forma, lo que se consigue o lo que debemos saber es que si nosotros nos encontramos ante un objeto, pensemos en una esfera maciza, fabricada en un material conductor, la carga que hay en el interior de él, aunque sea macizo, es nula. Es decir, la carga hacia adentro es cero. Además, llegado el caso de que tenga carga, esta carga se va a repartir en superficie. Es decir, si tenemos Q coulombios, esos Q coulombios quedan repartidos siempre en la superficie y nunca en su interior. De aquí podemos obtener, aplicando Gauss, el siguiente característica. El flujo se calcularía como E por diferencial de S, son paralelos y el E constante por estar a la misma distancia, E por S. Esto ha de ser igual a la carga encerrada partido de epsilon. Pero claro, hemos dicho que vamos a calcular el campo en el interior de esta esfera y que toda la carga está en superficie. En ese momento la carga encerrada es cero. Como la superficie no es cero, el único que puede ser cero es el campo. Y podemos decir que el campo eléctrico en el interior es nulo. El último concepto es el potencial. El potencial eléctrico lo veremos en el tema siguiente y veremos que se corresponde con una integral del campo. En este caso, como el campo es cero, al integrar un cero deberemos tener una constante y eso implica que el potencial eléctrico en el interior es siempre constante. Con estas cuatro características nos encontraremos que podemos realizar ejercicios y situaciones concretas para poder dejar todo bien definido y calcular el campo. Bien, veamos el primer ejercicio. El 2.13. Nos pide que calculemos el campo eléctrico generado por una esfera. Dibujemos la esfera. De radio R1 y R2. Con una carga de 2Q, es decir, tiene un total de una carga 2Q. Y en el interior se sitúa una carga puntual de valor menos Q. Calculemos el campo eléctrico. Muy bien. Si nosotros lo analizamos, veremos que hay tres zonas. La 1, la 2 y la 3. La zona 1 será cuando la distancia a la que estamos del centro es menor que R1. Calculemos qué ocurre en este momento. Aplicando una ley de Gauss a un punto cualquiera de la zona R1, nos damos cuenta que el flujo integral de E por diferencial de superficie en vector, al ser ambos radiales son paralelos, al ser el campo igual en todos los puntos sale de la integral y me queda E por S. Superficie de una esfera 4pi r cuadrado, igualado a la carga encerrada entre epsilon 0. Despejando, 4pi epsilon 0 y r cuadrado quedan dividiendo y arriba tenemos la carga encerrada a la vista de este círculo, la carga encerrada por esta esfera
es menos Q. Y tenemos ya el campo en la zona menor de R1. Si nosotros queremos calcular la zona 2, es decir, cuando nos movemos en distancias mayores de R1 pero menores de R2, conteniendo R1 pero no R2, lo que nosotros debemos analizar ahora dependerá de lo que queramos escribir por teoría. De tal forma que nosotros dibujamos un círculo, una esfera concéntrica, pero a una distancia entre R1 y R2. Nosotros podemos decir que por teoría el campo en esa zona, el campo en la zona 2, ha de ser 0, porque el campo en el interior de un conductor es 0. Esto produce un fenómeno de apantallamiento. ¿Por qué? Si calculando nuestra ley de Gauss, llegamos como siempre a que el flujo se calcula como E por 4pi r cuadrado, y esto ha de ser igual a la carga encerrada partido de epsilon 0. Y además sabemos que el conductor no tiene nada de carga en su zona interior, solamente puede tener carga en la superficie interior y en la superficie exterior. De esta manera, la que estamos encerrando con el círculo verde será la carga interior más la carga puntual menos Q. Y este campo, hemos dicho que al ser interior es 0. Por lo tanto, 0 es igual a la carga interior menos Q partido de epsilon 0. Y determinamos que la carga interior es exactamente Q. Así que la carga en esa superficie interior es Q. Si nos mantenemos en esta línea, nos damos cuenta que la carga total del conductor valía 2Q y se calcula como la que se agrupa en la superficie interior más la que queda distribuida en la superficie exterior. Como la carga interior habíamos demostrado que era Q, nos quedará despejar que la carga exterior son otros Q. Nos vamos entonces a la última zona, la zona 3. Si en la zona 3 nosotros dibujamos una esfera concéntrica, zona 3, R mayor o igual que R2, nos encontramos de nuevo con que el flujo es la integral de E por diferencial de S, desarrollándolo todo, E por 4pi r cuadrado ha de ser igual a la carga encerrada entre epsilon. Así que el campo es 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Y quién es nuestra carga encerrada? Pues en este caso el 2Q del conductor más el menos Q de la carga puntual. Todo eso está dentro de nuestra esfera amarilla. Y entonces el campo es Q partido de 4pi epsilon 0 r cuadrado. Una vez que tenemos el campo en todas las zonas, es muy habitual que nos pidan dibujarlo o que nosotros queramos expresar cómo se vería esto a nivel gráfico. Hagamos entonces unos ejes de coordenadas a lo largo del radio. Vamos a marcar que nosotros tenemos un R1, vamos a alejarlo un poco, R1,
R2. Entonces, habíamos dicho que en este caso en concreto, en la zona menor de R1, nuestro campo es negativo, pero dependiendo de la inversa de R al cuadrado. Eso significa que en infinito tocaría el 0. Y que en 0 tocaría el infinito, realmente no hay valor en ese punto. En el radio R1 tendrá un valor de menos Q partido de 4pi epsilon 0 R1 cuadrado. Así que aproximadamente así. A continuación, el campo en el interior del conductor era 0, es decir, entre R1 y R2 vale 0, y de R2 en adelante el campo es positivo y de valor R cuadrado, dándonos cuenta que justo en el punto R2 toma valor R2. Y este es el que llegará hasta infinito. En esta misma línea podemos encontrarnos más casos como los que vienen a continuación. Por ejemplo, el ejercicio 2.14 nos pide que calculemos el campo eléctrico generado por un sistema formado por dos esferas, ambas conductoras. La primera de radio R1, primera esfera de radio R1, cargada con una carga de menos Q, y otra exterior de radios R3 y R4, una exterior de radios R3 y R4, y un total de carga Q. Volvemos a ver que hay varias zonas, la 1, la 2, la 3 y la 4. En este caso, si empiezo por la zona 1, R menor que R1, al ser un material conductor, si yo hago una esfera aquí, toda la carga se ha distribuido en superficie sobre la esfera azul, así que al hacer el flujo E por diferencial de superficie, E por 4pi R cuadrado, igual a carga encerrada partido de epsilon según la ley de Gauss, la carga encerrada en esa situación es 0 y por lo tanto el campo en el interior es 0. Pasamos al segundo caso, zona 2. Zona 2 nos movemos entre R1 y R3. Habríamos dibujado una esfera ahí, entre esos dos radios. En ese momento empezamos a desarrollar la integral de E por diferencial de superficie para calcular el flujo. Ya sabemos que es E por 4pi R cuadrado igual a carga encerrada entre epsilon 0. En este momento la carga encerrada que yo veo desde ahí es única y exclusivamente menos Q. Por tanto, el campo que tengo es menos Q partido de 4pi epsilon 0 R cuadrado. Continuamos a la siguiente zona. La siguiente zona estaría entre R3 y R4. Es decir, la que estoy dibujando de rosa. Nuestra tercera zona con R's entre R3
y R4. Muy bien. De nuevo la integral E por diferencial de superficie, que acabará siendo E por 4pi R cuadrado y que debe de ser la carga encerrada partido de epsilon 0. ¿Realmente me hace falta hacer esto? No, yo ya sé que el campo ha de ser 0 por estar en el interior de un conductor. Pero si el campo ha de ser 0 al estar en el interior de un conductor, significa que toda la carga encerrada ha de ser 0. Y yo veo que la carga encerrada es menos Q de la esfera azul más la Q interior de la esfera lila. Y por tanto averiguo que la Q interior de la esfera lila ha de ser Q. Vuelve a producirse este fenómeno de apantallamiento en el que cada vez que tengo un conductor obligo a que aparezcan las cargas en frente, en la superficie del siguiente, para que así desde el interior del conductor no haya campo. Apantallamos significa que conseguimos que desaparezca el efecto. Nos quedaría por último la zona 4. La zona 4, la R es mayor o igual que R4, y si nosotros hacemos una línea, una esfera cualquiera, para ver lo que ocurre en ese punto, volvemos a calcular por la ley de Gauss el flujo, que será E por 4pi R cuadrado y que ha de ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. En este momento despejamos el 4pi, epsilon 0 y R cuadrado se quedan abajo y la carga encerrada que yo veo hacia fuera desde la verde es Q de la primera corteza y el menos Q de la esfera interior, es decir, una carga total de 0 y un campo total de 0. Si nos hubiesen pedido que dibujásemos el campo generado en esta situación a lo largo de R, indicando R1, R3 y R4, podríamos haber dicho que nuestro campo por debajo de R1 es 0, entre R1 y R3 sigue una función de tipo 1 partido de R cuadrado, entre R4, R3 y R4 es 0 y de R4 en adelante también es 0. Sigamos viendo casos con distintas configuraciones de conductores. En este ejercicio 2.15 nos dice que calculemos el campo eléctrico generado por un sistema formado por dos esferas, conductoras, huecas y concéntricas. La interior tiene radios R1 y R2. R1 y R2. Y la exterior R3 y R4. R3 y R4. La primera tiene una carga Q y la exterior está descargada. La carga 2 es 0. Definimos entonces varias zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5.
La zona 1, R menor que R1. Si intentamos calcular el campo, como siempre, cogeríamos una esfera para calcular el flujo y sabríamos que llegamos a E por 4pi r cuadrado. Eso ha de ser igual a la carga encerrada partido de epsilon 0. ¿Qué ocurre? Que estoy dentro del conductor, no en el interior del conductor, sino dentro del espacio que ha dejado generado el conductor. Ahí no hay carga de ningún tipo, no hay cargas puntuales en el centro, no hay nada, así que la carga encerrada es 0. Y como el radio no lo puede ser, el campo en esa zona es 0 newtons partido de Coulomb. Segunda zona. R entre R1, incluido, y R2. En este momento, y por definición, el campo ha de ser 0. Por estar en el interior de un conductor. Sí que nos servirá esto si aplicásemos Gauss para averiguar que, como el campo es 0 y la carga encerrada en este caso solamente puede ser Q1 interior, esto implica que la carga 1 en la superficie interior ha de ser 0. Como además sé que Q1 vale más Q y se ha distribuido en las dos superficies, la interior y la exterior de esa bola, siendo la interior 0, eso significa que en el exterior tengo más Q. Avanzamos a la situación 3. Encontrarnos entre R2 y R3. En ese momento, si dibujamos una esfera, vemos que volvemos a aplicar Gauss, calculamos el flujo y lo igualamos de nuevo a la carga encerrada entre epsilon 0. La carga encerrada en este momento, si miro hacia adentro, es Q más 0 o directamente Q. Así que el campo en esa zona es Q partido de 4pi epsilon 0 r cuadrado. Vamos a la zona 4, zona que queda entre ambas esferas. La zona 4 la calcularemos de nuevo utilizando la teoría por la que sabemos que el campo en el interior de un conductor es 0 por el mero hecho de estar en su interior. De aquí, si lo necesitamos, podemos saber, aplicando Gauss, que habría sido también flujo igual a carga encerrada partido de epsilon 0. El campo ha de ser 0 y la carga encerrada en este caso es 0 de la parte interior de la esfera azul, Q de la parte exterior de la esfera azul, más la Q2 interior. En ese momento deduzco que Q2 interior ha de ser menos Q. Y de nuevo se produce el fenómeno de apantallamiento. Como la carga total Q2 es 0 y se obtiene de la repartida entre la superficie interior y la superficie exterior, y sabiendo que la interior es menos Q, puedo obtener que la carga 2 exterior es Q. Y por último, calculamos el campo
en la zona 5, es decir, para una R mayor o igual que R4. En este caso, la esfera que dejamos queda más afuera de todas ellas. Así que, aplicando de nuevo la ley de Gauss, la integral de E por diferencial de superficie es E por 4pi r cuadrado y ha de ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Quedará dividiendo 4pi epsilon 0r cuadrado y la carga encerrada que tengo será la Q de la esfera azul más el 0 de la exterior. O visto de otra manera, si lo sumo por superficies, 0 más Q menos Q más Q. Es decir, un total de Q. Si en lugar de calcularlos analíticamente nos solicitasen o quisiésemos dibujar lo que le ocurre al campo a lo largo de R, indicaríamos los radios que tenemos, R1, R2, R3 y R4. El campo por debajo de R1 es 0. El campo entre R1 y R2 es 0. El campo entre R2 y R3 vale Q partido de 4pi epsilon 0, de tal forma que este valor es Q partido de 4pi epsilon 0 R2 cuadrado, mientras que este es Q partido de 4pi epsilon 0 R3 cuadrado. En el interior del siguiente conductor, el campo es 0 y a continuación el campo vale Q partido de 4pi epsilon 0 R4 cuadrado. Combinaciones de estas nos pueden ocurrir muchas. 2, 3 esferas, incluso 4, cargas distribuidas de distinta manera y utilizando las 4 características, las 4 condiciones de los conductores en equilibrio, podríamos hacer cualquier ejercicio. Hasta aquí el tema 2 de esta asignatura.